Buenas tardes a todos. Si os parece, empezamos. Bien, querido Manuel, también querida Susana, que nos acompañas hoy, querido Max Lacruz, brillante editor de este libro, y nos falta Cayetana. Creo que está atada, semiatada, detenida, no se sabe bien en qué circunstancias, pero lo que está es en el Congreso y por el momento no ha venido. Si llegara, se incorporaría, y si no, lo que vamos a hacer es, si os parece, que al terminar la presentación del libro, pues si alguno de los que habéis venido y compartís esta tarde con nosotros queréis preguntar, a Manuel, en fin, lo que queráis, pues abrimos un turno abierto de preguntas en el caso de que así proceda, ¿no? Bien, yo acabo de aterrizar literalmente hace exactamente 45 minutos, viniendo de Italia, y os añado, aún no he tenido la oportunidad de tener en mis manos el libro editado de Manuel Valls que hoy presentamos. Llevo, de hecho, una semana fuera de España y sí, ciertamente, antes de irme he leído algunas referencias sobre la obra, he leído los propios prólogos del autor y de Cayetana Álvarez de Toledo, y conocía parte de los textos, digamos, con carácter más anterior, ¿no? Hoy he adelantado mi regreso porque bajo ningún concepto quería dejar de participar, querido Manuel, en este acto como presidente de la Fundación Ortega Marañón, desde la profunda admiración, reconocimiento y amistad que siento por ti. Y por supuesto, valoro también que haya sido Cayetana quien haya hecho ese prólogo al libro de Manuel Valls, que ella lo empieza con un título para ese prólogo que es Contra los hombres huecos. Es decir, lo dejo abierto para que todos, con la curiosidad de saber qué tiene en contra de los hombres huecos, qué son los hombres huecos, pues que ya os adentréis cuando abráis la obra y la tendréis en vuestras manos, que desde luego de antemano os recomiendo profundamente que la adquiráis los que no lo habéis hecho todavía. Pero no quiero dejar de leer el vibrante comienzo de ese prólogo de Cayetana. Dice así: Manuel Valls es un socialdemócrata, yo una liberal. Manuel Valls es un español que decidió ser francés, yo una francesa que decidió ser española. Manuel Valls es un ex primer ministro de una república, yo una diputada backbencher de una monarquía parlamentaria. Manuel Valls es un hombre, yo obviamente una mujer. Manuel Valls es refractario al separatismo, yo también, y esa coincidencia es la que nos hace libres, iguales y hasta fraternos, la que nos une y nos emplaza a la defensa activa de la democracia liberal. Fin de cita. Bien, yo por mi parte quiero recordar lo que dije, Manuel, en lo que fue el acto que marcó el inicio de nuestra valiosa amistad. Esto es un acto celebrado en Matignon, en su residencia como primer ministro de Francia, donde me impuso la distinción de Comendador de la Legión de Honor en abril del año 2016. En esa ocasión manifesté que sentía por Manuel Valls una gran admiración por sus cualidades humanas y su talla política, que constituían un ejemplo y una referencia en un momento en el que nuestros países y Europa misma precisan, decía yo en presente, precisan verdaderos estadistas para poder afrontar los inmensos retos sociales, económicos y políticos que tienen planteados. Pues bien, aquellos inmensos problemas que entonces señalaba como retos, hoy se han agrandado hasta el infinito. Una guerra en Europa, la guerra entre Israel y Hamás, que afecta a millones de ciudadanos israelíes y palestinos, y el terrible prólogo que la desencadena, el trumpismo en Estados Unidos
que por primera vez en su historia reciente divide a la principal potencia mundial en dos, y la polarización, me temo que en parte inducida, que aqueja a las democracias, y por supuesto también a la nuestra, en términos dramáticos, por no mencionar también los problemas actuales de sostenibilidad. Regreso a Matignon en el año 2016. En aquella ocasión, Manuel se definió en el precioso discurso que me dedicó de esta manera inolvidable: mi voz es la voz de un hijo de España que devino francés y primer ministro de Francia, pero que estará para siempre ligado al país que le vio nacer. Manuel Valls, en efecto, es hijo de Javier Valls, un excelente pintor barcelonés cuyos cuadros figuran, entre otros museos, en el Reina Sofía, que en 1949 llegó a París, donde decidió quedarse sin perder nunca sus raíces catalanas. Se casó con Luisa Galfetti, una gran mujer suiza-italiana que, en palabras de Manuel, sigue siendo el pilar de su familia. Manuel nació en 1962. A los 18 años se afilió al Partido Socialista francés de la mano de Michel Rocard. A los 20 obtuvo la nacionalidad francesa. Con 38 fue elegido alcalde de Évry y diputado. A los 49 fue nombrado ministro del Interior. 2 años después fue designado primer ministro y en el 2016 decide presentarse a las primarias que gana un desconocido Benoît Hamon, que finalmente terminó con un 6% de votos en las presidenciales en las que Macron se proclamó presidente de la República. Manuel prosiguió luego su camino en la Barcelona de su padre, como bien es sabido. En el prólogo que Manuel escribe a la edición española que hoy presentamos, hace algunas afirmaciones que me parece imprescindible recordar en esta primera introducción del acto. No nací francés, me hice francés. No tengo una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas, así que soy francés. Por supuesto, siempre lo he sabido. Pero esta obviedad se vio reforzada recientemente durante los 3 años que pasé en Francia, que dieron un vuelco a mi vida personal y profesional. Conocí a Susana, la mujer que amo. Es catalana, de Barcelona, profundamente española, francófona y francófila, con la que encontré paz y armonía. Pero también añade: me gusta lo eterno de España, la lengua española. Me apetece pasar tiempo en Madrid. Soy feliz en Menorca, la patria también de la abuela materna de Albert Camus. Y dedica un excelente capítulo de su libro a los héroes de la democracia española, que termina, son palabras ya de Manuel: sin aprender del pasado es difícil pensar en el futuro. Pues bien, estas palabras también las ha pronunciado de otra manera Emilio Lledó cuando ha dicho que no hay futuro sin memoria. Por cierto, gracias Manuel por incluirme en tu texto entre los amigos con quienes tanto compartes en España. Concluyo. Hoy Susana, lo reitero, nos acompaña, y yo añadiría, recordando la expresión de Alejandro Dumas, que en esta amorosa plenitud de paz y armonía que finalmente ha encontrado Manuel, radica la llave de lo mucho que Manuel va a continuar realizando al estilo de esos grandes hombres que retrata en su libro, porque en definitiva nuestro autor es uno de ellos y porque su camino prosigue. Bien, muchas gracias. Yo termino aquí, te doy
la palabra Maxi a efectos de poder terminar esta presentación del libro. Manuel, luego tú tienes la palabra. Si viniera Cayetana, pues veremos cómo la incorporamos. Yo creo que hay que contar en principio con que no viene y luego abriríamos un turno de preguntas, si os parece, entre quienes habéis tenido la amabilidad de acompañarnos hoy en este acto. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Gracias. Agradezco mucho a la Fundación, a Gregorio y a Manuel el habernos convocado aquí esta tarde en un día tan complicado, diría yo, tanto en lo logístico como en lo profundamente político. La prueba es que Cayetana Álvarez de Toledo no puede acompañarnos, con mucho dolor de corazón por su parte, pero me ha dicho que estará presente y que si puede se incorporará al final, si la presidenta del Congreso decide clausurar la jornada de hoy a una hora razonable. Agradezco también la presencia de Eduardo Gallarza, que ha sido mi co-traductor, sin el cual no habríamos llegado a los plazos, porque traducir un libro requiere mucho trabajo. Yo me puse manos a la obra en cuanto ya cerramos el contrato y pensé que lo conseguiría, pero me hizo falta la ayuda de Eduardo, que además de ser un buen traductor, es un excelente novelista. Y él tuvo además el privilegio de poder escoger los retratos que más le gustaban. Me dijo, yo me quedo Camus, Malraux, este sí, este no. Bien, a mí me llega el libro por recomendación de Arcadi Espada, que me dice, este libro te puede interesar. Y yo era muy escéptico al principio, porque libros de políticos, mal asunto. Entonces me dije a mí mismo, a ver, Manuel Valls, miré un poco, este es de los que escribe sus libros, importante. Y entonces lo leí, me gustó, parecía un libro interesante, ameno, que habría además perspectivas, y dije, sí, pero claro, para el mercado español falta algo, porque no había ni un solo español, ni directa ni indirectamente, prácticamente, ¿no? Y le dije, bueno, aquí yo le veo que cojea el libro. ¿Qué te parecería incorporar algunos capítulos españoles, entre comillas? Y enseguida cogió la oportunidad al vuelo. Me dijo, sí, sí, me parece estupenda la idea. Te propongo los héroes de la democracia española o de la transición, como queramos llamarlos. Y luego, bastante sorprendentemente para mí, me dijo Carlos V. Yo pensé, bueno, Carlos V quizás es de los monarcas menos españoles, entre comillas, pero me pareció que podría estar justificado y creo que el capítulo así lo acredita. Y tiene la sustancia suficiente para haber tenido el razón. Yo le propuse otros monarcas y no, al final fue Carlos V. A cambio suprimimos un capítulo, pero lo voy a mencionar porque creo que sí que es un héroe, pero en España no tenía mucho sentido hablar de él, que es Jean-Marie Djibaou, el líder canaco muy vinculado al proceso de independencia de Nueva Caledonia y que además tenía unos vínculos especiales porque Manuel se ha ocupado a lo largo de su carrera política en dos momentos muy determinantes y nos hablará tal vez de ellos, de las relaciones de Francia con Nueva Caledonia y en torno a un referéndum de independencia. Entonces yo quisiera, un poco así a la francesa me has dicho, y sorteando la incomodidad que me supone hablarte en castellano porque siempre hemos hablado en catalán tú y yo, hay como en esos retratos el sueño de un niño, de un adolescente, ¿verdad? Lo apuntas un poco, ¿podrías desarrollarlo un poco más? Es decir, tu fascinación por la historia, tus lecturas y de repente esa especie de voluntad de narrarlos, pero también de emularlos, ¿no? Hay una emulación. Claro, y muchísimas gracias a ti y a Eduardo Gallarza, porque tengo que decir que la traducción es estupenda y es muy importante, ¿no? Para un autor, ¿no? Sí. Y dar las gracias a Gregorio, un amigo, y poder hacerlo en esta fundación, ¿eh? Bajo el auspicio de Ortega y Marañón, esos representantes de lo que ha sido lo mejor de España a nivel intelectual. Saludar a todos los amigos. Ministro, gracias de estar con nosotros.
Bueno, yo soy un apasionado de historia. ¿Por qué? Y lo cuento en el libro, porque en la mesa familiar no solo se hablaba de pintura o de cultura o de artistas. La guerra civil, dentro de la guerra civil en Barcelona, el rechazo de toda forma de totalitarismo, era parte de las discusiones con mi padre. La pasión de la historia, porque como no había televisión en casa, pues, y que solo podías leer libros de historia o novelas, pues mis padres me metieron en las manos muy pronto las novelas de Stefan Zweig. Bueno, empezamos con las de Julio Verne, antes con Tintín, pero llegamos al final a Stefan Zweig. Por esta educación familiar, yo muy joven ya era un moderado, un socialdemócrata un poco aburrido. Bueno, en general, 18 años, pues buscas la revolución, ¿no? No era mi caso, no creía, y no he creído nunca en la ruptura, en la tabula rasa. Y esa moderación, esta visión de la historia, en mis estudios de historia, hacía que yo no creía en la historiografía marxista, de la escuela de Zanal, por supuesto la economía, la geografía, el clima, las condiciones sociales son muy importantes, pero siempre he creído en la fuerza del ser humano, de los hombres, por lo mejor y por lo peor, por supuesto. Y las figuras eran muy importantes. Además, en la novela histórica francesa, le roman national, que te aprenden en la escuela, yo de pequeño, que eran los años 60 y 70, aún eran los mismos libros que habían escrito casi los grandes historiadores del siglo XIX, Michelet y Lavis, que te explicaban la coherencia de la historia francesa desde Julio César hasta De Gaulle, ¿no? Una gesta, la grandeur, la grandeza de Francia, con pocos matices, ¿no? Pero bueno, tú vas aprendiendo esta historia, las fechas históricas, el coronamiento de Carlos Magnus, la victoria de Francisco I en Italia, no hablamos nunca de su derrota frente a Carlos V, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y de pequeño, por supuesto, en aquel entonces había pocos jugadores grandes del Barça, pues mis referencias eran Julio César, Alejandro el Grande, Bonaparte y Napoleón, a pesar de que mi padre me explicaba que en España no era muy popular, Churchill, De Gaulle. Bueno, me di cuenta con la capacidad de razonar que sería difícil estar al nivel de esos grandes de la historia. Pero siempre me ha interesado. Y después, leyendo y buscando mi camino, leyendo mucho a Stefan Zweig, a sus biografías, también me interesaba lo que eran los vencidos de la historia, ¿no? Y hablo de uno de ellos, a través de una biografía de Zweig, que es el segundo capítulo dedicado a Sebastián Castilló, un teólogo protestante que enfrenta a Calvino en Ginebra. Y yo creo aún hoy, que un hombre, una mujer, un individuo, un grupo, pueden cambiar el rumbo de una idea, de la historia, de un país, de una nación y del mundo. Y que la responsabilidad individual o la responsabilidad colectiva son muy importantes en el mundo de hoy. Y es verdad que siempre he querido tener protagonismo, ¿no? Es forma de la ambición. Y hasta en nuestras democracias, que hasta poco eran aburridas, ahora lo son un poco menos, ¿no? A veces son ridículas, pero como la parte trágica de la historia se ha invitado otra vez en nuestro continente. Bueno, no es nuevo tampoco, pero bueno, la guerra en Ucrania, lo que contaba sobre el peligro de los populismos, lo que está pasando, por supuesto, en Israel y en Gaza, todo eso hace que creo que
no solo tenemos que defender la democracia liberal, pero necesitamos el valor de esos personajes que están en este libro para enfrentarnos a los grandes retos del momento. Está muy bien que hables de esto, porque el tema de Israel, por ejemplo, Manuel ha estado últimamente, ¿no?, en Israel. Me dijiste que te habían vuelto a colocar escoltas en Francia. Aquí no, lo habías pedido y me parece que fue un niet bastante significativo. Y entonces, tengo a Susana para protegerme. Mi pregunta es, ¿cuáles son los héroes de hoy? Tú citas a Zelensky, ¿no? Es como obvio, y así acabas tu libro, ¿no? Pero ¿cuáles pueden ser los héroes de hoy? Carecemos de esa distancia, de esa perspectiva, y de alguna manera los héroes de hoy todavía no sabemos quiénes son. No, casi todos los personajes de mi libro, para no enfadarme con demasiada gente, ya hay mucha gente que está enfadada conmigo, son personajes históricos. Bueno, Sharp, el primero, que es el director de Charlie Hebdo, que murió en el 2015, asesinado por los terroristas islámicos, un personaje que yo conocí, como muchos de los que murieron en la sala de redacción. Cuando hablo de los héroes de la transición, por supuesto, hablo del rey Juan Carlos o de Felipe González. Es verdad que cuando escribía la versión francesa del libro, que publicamos en marzo, pero empezaba la invasión de Ucrania por las tropas rusas, y para mí fue una evidencia decir, mira, finalmente los acontecimientos históricos hacen un héroe. Zelensky era un payaso, un actor de serie que gana porque la gente está harta del sistema político corrupto en Ucrania, pero unos días antes de la invasión estaba muy criticado por la prensa y por la oposición ucraniana, porque no había cumplido, ¿no?, su promesa de luchar, de acabar con la corrupción y de reformar el país, o de integrar Ucrania a Europa, o de acabar con la invasión de Crimea, porque ya había empezado la guerra en el 2014, o del Donbass. Y la invasión rusa hace que Zelensky no escapa en un maletero. Y cada vez digo, para los catalanes, no es una referencia a Puigdemont, es una referencia a un presidente ucraniano que se fue en un maletero. Los rusos quieren matarlo, explican al mismo tiempo que es un cobarde que ya no está en Ucrania, y él, con el móvil, se critican mucho los móviles porque somos esclavos, ¿no?, de ellos, pero con este móvil, en pleno Kiev, pues demuestra que está aquí, y con su presencia, el cambio físico, su forma de vestir, sus palabras, moviliza a todo el pueblo ucraniano y primero a su ejército. Es un hombre político que ha hablado más delante de, a través del Zoom, ¿no?, que descubrimos todos durante la pandemia, a decenas de parlamentos, de coloquios, y representa la libertad. Y si hoy preguntas a los europeos cuál es el representante de este valor, de esta valentía, es sin duda Volodymyr Zelensky, sin saber cómo las cosas acabarán, y para Ucrania y para él. Pero él representa la lucha por la libertad y la democracia, lo que hemos finalmente entendido nosotros europeos. Los ucranianos mueren para defender su patria, pero también para defender nuestra libertad de europeos. Los otros es difícil entender. Yo creo que, por ejemplo, los periodistas, los dibujantes de Charlie eran héroes, porque sabían que publicando a las caricaturas de Mohamed, defendiendo la línea de Charlie, amenazados, ya había habido un atentado del periódico, pues arriesgaban su vida. No es fácil arriesgar su vida, sobre todo hoy. ¿Por qué morir? Hay héroes anónimos. Un profesor en Francia degollado por un islamista hace 3 años por defender el laicismo, para explicar lo que era la libertad de expresión a través del ejemplo de Charlie. No es fácil ser profesor y decirte que porque transmites valores te pueden matar.
No está previsto, ¿no?, en el oficio de profesor. Yo creo que los héroes conocidos o anónimos son los que se alzan contra los fenómenos esos que te llevan siempre al mismo sitio, ¿no? Son los que son capaces a un momento de decir, no, aquí no es el buen sentido, tenemos que cambiar. Aquí indico el camino, no voy a ladrar con los perros, voy a decir. Pueden ser también los de por eso hablo mucho de Camus, también el elogio de la moderación, no ir a la confrontación siempre como sistema político, y lo vemos en todas nuestras sociedades democráticas que están muy polarizadas. El trumpismo es algo que se lleva muy bien por todas partes, a izquierda o a derecha, en la izquierda o en la derecha. Yo creo que eso es el elogio también a la moderación, a la libertad de expresión, al respeto del otro, a escuchar. Eso es Weil, eso es Camus, es Mandelstam, este poeta ruso que es un ingenuo, que le gusta la naturaleza, la literatura, el amor, escribir, que escribe un poema que no lo enseña a sus amigos, un poema, un epigrama contra Stalin en los años 30. Habla de este poema Boris Pasternak, que empieza a tener miedo porque dice, me ha hablado este poema, me condena, lo deportan en un gulag, vuelve porque Boris Pasternak pide a Stalin que este poeta, Osip Mandelstam, vuelva, pero finalmente morirá en un campo de concentración, y su mujer, otra heroína, aprende de memoria todos los poemas para salvar una obra increíble. La poesía rusa es de las más bonitas que puede existir. Bueno, el héroe no es solo el político, puede ser un intelectual, puede ser un anónimo. Lo que quiere decir es que necesitamos defender los valores universales, la idea de que somos libres e iguales. Por eso estoy muy orgulloso del prefacio de Cayetana. Y finalmente, entre un socialdemócrata, un republicano francés y una liberal constitucionalista española, los dos somos fachas para muchos de nuestros compañeros de lucha, o que luchan contra nosotros, pero compartimos los mismos valores. Es decir, que tú también hiciste una quejotada en Barcelona cuando te presentaste como alcaldable, y que habría sido realmente un giro absolutamente inesperado de la política catalana, porque esa alcaldía representa lo que bien sabemos. Sí, por eso no era posible. Evidentemente. Pero tuviste un gesto también muy criticado con tu voto y el de una de tus compañeras, ¿no? Fuisteis dos, ¿no? Sobre los 5. No, fuimos 3. Fuisteis 3. Hubo el ministro Corbacho. Es cierto, pero dentro de tu formación fuisteis 2. Sí. Sí. Que votasteis para que fuera alcalde Ada Colau como mal menor, muy menor, del que hubiera sido el alcalde nacionalista de Junts per Catalunya. No, en aquel momento era Ernest Maragall, por tanto, el hermano de Pascual Maragall. Y también fue un gesto muy criticado y, por tanto, valiente. Y te supuso, además, críticas de gente muy cercana. Incluso se habló de que estabas dinamitando el partido de Ciudadanos, ¿no? Creo que se dinamitó él solito, como bien se vio después. ¿Por qué Carlos V? Hay desde siempre. Hay personajes así de la historia que me fascinan. Puede ser, lo digo porque había una biografía en casa de un inglés. Y después un viaje de muy pequeño en una Extremadura muy pobre, en el 72, imagínate lo que era esa tierra. Y hay un poco de melancolía en mí, es decir, este soberano que domina el mundo, que además el azar, los acontecimientos históricos, familiares, le han dado la posibilidad de reinar sobre todo el mundo, y el viejo como el nuevo mundo, ¿no? Pero que es un personaje de la Edad Media, bueno, del cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, que vive con el miedo, ¿no?, de la muerte, o si no, del encuentro con lo que va a pasar después de la muerte, que es europeo,
su educación. Es un hombre que no habla latín, es una cosa muy extraña, pero que por supuesto habla francés, que aprende el español llegando aquí muy joven para conocer su nuevo reino y de todo lo que viene de los reyes católicos. Pasa mucho tiempo en Barcelona, es conde de Barcelona por supuesto. Se enfrenta a Francisco I, a sus traiciones, a las alianzas entre los franceses y los otomanos, y sobre todo vive de una forma tremenda la ruptura dentro del cristianismo, ¿no? entre los católicos y los protestantes, y para él será una herida profunda de no haber impedido eso. Y piensa ya desde mucho tiempo, sobre todo cuando muere su mujer, estaba muy enamorado, su mujer, en aquel tiempo no era fácil decir las cosas así, ya está pensando en su retirada en un lugar y pide a su hijo, el príncipe Felipe, de ir a visitar este monasterio. Y lo piensa de una forma casi como una película, ¿no? Cada momento, cada acto lo va a pensar. Y la forma, y lo cuento, es que además los historiadores estaban presentes, bueno, claro, con matices, con diferencias, pero cuando se despoja de todo el poder en Bruselas, él es de educación de la corte de Borgoña, es la chevalería, y todo eso hace que sea la forma de abandonar el poder a su hijo o a su hermano en Bruselas, dejar el reino y el imperio, volver a España, pero tiene que esperar porque no llega el dinero para pagar el viaje, por las carreteras sufriendo porque es un hombre joven, pero que sufre por culpa de la gota y de los acontecimientos de su reino, y vaya usted, y aún todo no está terminado con unas obras que han durado mucho tiempo, pero bueno, pasa sus últimos meses. Estos últimos meses están recordados por todos los historiadores, cada minuto, cada día, cada minuto. Encuentra el que es su hijo, uno de sus hijos, muy decepcionado por su nieto, el famoso Carlos, que dará grandes obras en la literatura, pero también a su hijo bastardo, el que nunca sabe que este viejo personaje es su padre, que será un personaje histórico muy importante, y muere delante del retrato de Tiziano, la Santa Trinidad, donde está la Santa Trinidad, apóstoles, él, dos de sus hijos, su mujer Isabel. Este cuadro lo mira muriendo, es decir, muere de forma muy española. Vosotros decíais, no, al final es absolutamente español hasta la forma de morir, y sus dos últimas palabras son: ¡ay Cristo, ay Jesús, ay Jesús! Bueno, y no digo que estoy preparando eso, pero me fascina como un monarca que nunca ha pensado que tenía el poder absoluto. Además, estamos en un momento donde, por la revuelta de los comuneros, la ruptura dentro del cristianismo, las guerras, todo eso hace que... Pero no es... Tiene el poder, pero bueno, y muy preocupado por lo que están haciendo los conquistadores en América. No acepta la forma de matar el último inca. Por supuesto, está preocupado con lo que pasa con los judíos también. Todo eso es un hombre de un cambio de mundo, y yo creo que además hoy estamos viviendo un tipo de cambio, de un mundo convulso, y es lo que él está viviendo. Es un personaje fascinante, y hay tantos historiadores españoles, por supuesto, franceses, un gran historiador francés, Pierre Chonu, que ha escrito mucho sobre Carlos V, o Josep Pérez, que tiene ascendientes españoles, o tenía, y siempre me ha fascinado. Y en la edición francesa me hubiera gustado hablar de Carlos V. Pues gracias a ti, Max,
he podido cumplir este propósito. Y los de la transición, ahí eres valiente porque hablas muy bien de Juan Carlos, y eso es ser valiente hoy en día. ¿Qué te parece el momento en que bascula, ¿no? Un poco, llega el momento en que tienen que tomar decisiones y tú allí lo retratas muy bien? Eso es Suárez, es Torcuato, Fernández Miranda y es el rey. Sí, bueno, Arcadi no está aquí, vendrá después, pero no entiende mi fascinación por el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que para mí, como no está aquí, lo puedo decir, es un gran libro, es una gran novela histórica. Y cuando la leí hace unos años, dijo, qué idea estupenda, porque por supuesto hay una parte de novela, pero a través de la fotografía o la cámara de televisión que capta este momento, cuando Tejero y los guardias civiles golpistas entran en el Congreso, hay 3 hombres que están de pie. Los otros, que nos pasaría a todos de forma natural, cuando disparan, pues nos protegemos. Hay 3 que quedan de pie. Arriba de las Cortes, Santiago Carrillo, que tiene una experiencia de los tiroteos, ¿no? Y que piensa fumar sus últimos pitillos y los fuma con sabor. Y 2 otros, ¿no? El general Gutiérrez Mellado, Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, que no acepta lo que está pasando y ahí casi cae, ¿no? Y Adolfo Suárez, y se oyen los gritos, Manolo, siéntate. Y los 3 están ahí. Y después esas horas dramáticas, ¿no? Yo lo seguía desde París, ¿no? En la radio, los amigos que me llamaban, porque en Francia había eso, lo que había pasado en Chile en el 73, había toda historia que conmovía mucho a la izquierda. Pues el libro, esos 3 personajes, el joven oportunista, ¿no? Secretario general del movimiento, pero que en 4 años, ¿no? 4 años, ¿no? Gregorio, del 75 al 79, cambia el destino de España. Un general, capitán durante la guerra civil, y Carrillo, el comunista, acusado, lo peor, ¿no? para el régimen, pero que ha aceptado la corona, la democracia española, y a tener un papel importante, más importante de lo a lo mejor muchos pensaban, pero sin la aprobación del pueblo español, que decirá que son los socialistas de Felipe González que tienen que representar el futuro y la esperanza de la izquierda. Pero son personajes que representan las divisiones de España, y eso es muy fascinante. Y juego con eso, pero recordando, por supuesto, la gran responsabilidad, el gran papel de Felipe González. Personajes, eso fueron mucho Cayetana y Arcadi, tú mismo, que me dijeron, hay un personaje muy importante que es Torcuato Fernández Miranda, el guionista de la transición, pero toda esa generación, la tuya, todos esos grupos de derecha, de izquierda, demócratas cristianos, que ya estaban pensando, preparando, porque todo eso se prepara antes, es un movimiento, claro, el asesinato de Carrero Blanco, la enfermedad de Franco, todo eso cambian los planes, pero al final los que habían pensado, como vosotros, como Torcuato, lo que habían pensado, lo que podría ser un cambio que no fuera la repetición del cainismo, de los errores de los años 30, de la guerra civil, hace que todo eso es un ejemplo. Y lo debemos, es verdad, a esos hombres, y lo debemos a la madurez del pueblo español, y lo debemos a Juan Carlos I. ¿Ya? Es una cosa obvia. Porque no hay muchos ejemplos en el mundo. Hay un Augsburgo que deja el poder y hay un Borbón que, no es fácil para los Borbones en general, que entrega todos los poderes que eran los
de las leyes fundamentales del franquismo y que tenía como heredero de Franco. Y entrega este poder. Hay como una tradición, ¿no? Suárez, Gutiérrez Mellado, sí, militar franquista. Carrillo también. Carrillo sí. también traiciona. Rompen en nombre de una idea superior, que es la de España, de la convivencia y de no repetir lo que había pasado durante la Guerra Civil y hasta los años anteriores. Y eso es una lección que España da al mundo. Yo pedía a Gregorio, que me une una gran amistad y le tengo consideración y cariño y mucha admiración, le dice, ¿cuáles son para los capítulos? ¿No? Él no había pensado a Carlos V, por supuesto, porque es más republicano que yo, pero me decía, ¿cuáles son los héroes españoles? Tú me hablaste de Prim, lo cito, de la generación, por supuesto, de intelectuales del siglo XX, de Carlos III, el español, por supuesto no Fernando VII, que fue un rey pésimo y que explica parte del desastre del siglo XIX español, y por supuesto de los hombres de la transición. Y en un momento donde, por falta de memoria, por oportunismo político, parte de la izquierda y por supuesto el separatismo o el nacionalismo catalán y vasco quieren manchar o romper con lo que ellos llaman el régimen del 78, me parecía importante recordar la importancia de este momento, no como nostalgia o era mejor antes, no, como lección para hoy y para mañana, para nuestras sociedades, porque claro, es aquí cuando hay pues, hombres y mujeres que son capaces de imponer un interés general al interés. Hay por ejemplo, en la vida, me he leído 2 biografías de Torquato, pero un momento a Torquato le dicen, el rey le dice, cuando llega, después de la muerte de Franco, pero ¿tú quieres ser presidente del gobierno o presidente de las Cortes? Juan Carlos sabe cuál será la respuesta, pero él dice, bueno, el político quisiera ser presidente del gobierno, pero el que imagina el servicio a su majestad es presidente de las Cortes porque será mucho más útil, y lo será, para el famoso harakiri de las Cortes franquistas, cuando votan el primer programa, digamos, de renovación que presenta el joven Adolfo Suárez. Con momentos, la vida política puede ser tremenda. Hay una escena tremenda. Cuando muere Torquato de un infarto, eso no lo cuento para otra biografía, en Londres, y que vuelve el cuerpo y que hay una ceremonia, creo, en el Palacio Real, él ya no hay la misma relación con Adolfo Suárez. Hay poca gente, hay el rey, Juan Carlos, su familia, la familia Fernández Miranda, pero hay 2 sillas para Adolfo Suárez y su mujer, no están en este momento. Es decir, que a veces la política o los personajes históricos se pueden quedar un poco solos, ¿no? A pesar del papel que han tenido. Sobre todo los que están en segunda fila, y su papel es muy importante. Pero quería defender la figura, a pesar de todo lo que se dice, de lo que ha hecho, de los errores, por supuesto, la figura del rey Juan Carlos, y al final pocas cosas quedan de nosotros en la historia. En general, nada. Pero él quedará como el que ha hecho posible esa fantástica transición y lo que ha sido España como ejemplo en el mundo, para estar orgullosos. Yo lo que no entiendo es que los 50 mejores años de la historia española, de esos 2 últimos siglos, nos enseñan los españoles que los tienen que defender, ¿no? Como un legado increíble. Y lo dices precisamente hoy. Sí, no sé por qué. No, es verdad que cuando escogimos esta fecha del 15, nos preguntamos que podía ser un momento importante para la vida política actual española. Hemos acertado, somos unos genios. En la portada, alguien me dijo... Un sí, segundo, por supuesto, por supuesto. Es brevísima, pero por es supuesto. un primero paréntesis. Oye, el único
tengo una experiencia parecidísima a la tuya con Carlos I, con Carlos V, que es que con 16 años en el colegio fue una de las primeras biografías históricas que leí y fuimos a Yuste, a visitar Yuste como una cierta peregrinación de aquella clase que estaba empezando a terminar casi su bachillerato. Estaba tan abandonado Yuste en ese instante que no había ni cristales ni puertas, es decir, te entrabas como quien entrabas en una ruina. Segundo, participo absolutamente de tu valoración sobre la figura del rey Juan Carlos, y yo creo que tampoco está de moda decirlo hoy en día, pero tengo ninguna duda de que la historia lo reconocerá, y finalmente yo creo que hay otro gran hombre de la transición y también de mi generación que le conocí en la clandestinidad y luego le conocí de presidente de gobierno, que es Felipe González. Claro, absolutamente. También ahí coincidimos. Perdona, Max, te dejo que sigas. No, y de ellos hablo también, lo digo pasando, del personaje, lo que como político, yo voy deprisa, a veces demasiado deprisa, y cuando gobernaba me gustaba pues ir deprisa, sorprender. Pero tengo que decir que el primer año de Suárez, cuando llega al poder, El País titula qué error, El Figaro, Le Monde, pero ¿por qué no han ido a buscar a los monárquicos o a gente del régimen más liberales como Fraga, etc.? Va deprisa, pero a una velocidad, conduciendo, pero a 200 por hora por la carretera, ¿no? Al borde del abismo. La reforma política, el reconocimiento del Partido Comunista un día antes de Pascua, las elecciones que gana, se presenta, aquí hay una ruptura con varios de sus amigos, pero es un cambio. Y es verdad que hay este joven político que es Felipe González, y que por supuesto, muchos dicen que la transición acaba con la victoria de los socialistas en el 82. Es una tesis, pero yo la he hecho mía. Pero voy hasta la victoria de José María Aznar, porque creo que es muy importante la victoria de la derecha, del Partido Popular, que de una cierta forma en el 82 son los vencidos de la guerra civil, aunque no lo presentan así, que gobiernan, y a partir del 96, no me equivoco, es la derecha que vuelve al poder, pero una derecha que es una derecha pues, europeísta y liberal y perfectamente democrática. Y esos son momentos, por supuesto, importantes para la guerra de España. Y gracias de hablar Es verdad que la renovación de Yuste fue muy tarde, fue obra del régimen franquista, por razones obvias. Dentro de eso, yo creo que un día voy a escribir una biografía sobre Juan de Austria, el famoso hijo el vencedor de Lepante, que murió después, porque es un personaje increíble. Los monarcas tenían generosidad, reconocían a sus hijos, les daban títulos y eran además grandes guerreros. En tu faceta de político, que ha sido cardinal en tu vida, porque tú has sido básicamente un político. Soy un político, moriré político, pensando como un político, más bien dicho. ¿Cuáles han sido lo que tú consideras donde tú has sido valiente y donde no has sido valiente? No he sido valiente, empezamos con eso. Bueno, en general, cuando preguntas a un político cuáles son sus virtudes o sus defectos, en general los defectos son virtudes, y las virtudes son virtudes. Mi defecto, hay un momento, yo era ya en los años 2000, ya escribía que el Partido Socialista tenía que cambiar de nombre, que el socialismo era un lenguaje muerto, que no quería decir nada, que era una cosa inventada que se podía entender en el siglo XIX, pero que ya no tenía sentido, que teníamos que crear un gran partido republicano, demócrata, lo que hará después Macron, pero sin darle contenido hoy. Y al llegar al poder, después de una primaria donde yo hice un 6%, pero fue muy importante para que Hollande la ganase y después ganase la elección presidencial, como primer ministro no tuve yo, era obra del presidente de la República sobre todo, pero yo para un momento romper las cosas dentro del Partido Socialista y hacer la clarificación necesaria. No era fácil a nivel institucional, vivíamos frente a los atentados, pero no era una excusa. Yo tenía 40 o 50 diputados en contra, que no votaban nada,
quería la ruptura y el presidente no, porque no era fácil, pero yo hubiera tenido que ir hasta la ruptura. Esta clarificación que a lo mejor me hubiera ayudado más para después. Lo que hizo Macron, pero que no tenía el peso de 30 o 35 años de militancia en un partido como el Partido Socialista Francés, que yo digo que la política a mí me ha aprendido mucho a ser francés, porque para entender la historia, para viajar y conocer, conocía todos los departamentos franceses, hay 100, ¿no? Por números, porque eran las federaciones o los sitios que he visitado. Conozco la carta electoral y los pueblos franceses perfectamente, por eso también soy muy francés, y la historia electoral y política de cada sitio. Pero aquí sí que me faltó valentía y capacidad de cambiar las cosas. A veces he tenido este defecto, que podría ser una virtud, pero creo que es un defecto de aislarme, ¿no? de complacerme en una forma de verdad propia. Hoy tengo que decir que me sirve para volver en la vida política francesa y estar un poco de moda, ¿no? Y en eso, bueno, mira, de lo que estoy más orgulloso, la verdad, es de haber aguantado, solo no, por supuesto gracias al pueblo francés, y también con el presidente Hollande y mi ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, de aquel momento, de haber aguantado en un momento donde en 2 años mataron a más de 300 franceses, en atentados en Francia o fuera de Francia, y donde podía haber un enfrentamiento, una guerra civil tremendo, y aguantamos. Y hay un discurso, lo editó Grasset, una gran editorial francesa, como sabes tú, el discurso que pronuncié el 13 de enero del 2015, con todos los diputados aplaudiendo y diciendo cosas que me venían del corazón, porque he sido alcalde de una ciudad popular, muy diversa, con una gran población musulmana, hablando de verdad de lo que era el antisemitismo que venía del mundo árabe musulmán, del problema de los musulmanes en nuestro país, del enfrentamiento posible, del hecho que Francia necesitaba mucho republicanismo y mucho laicismo, muchos valores comunes. Y eso ya lo había conocido antes y de una cierta forma sirve hoy para entender lo que está pasando en Francia y en Europa. Bueno, y eso hace que me puedo mirar en un espejo, ¿no? A pesar de los errores que haces gobernando, de la gente que a veces no respetas, lo que fue tremendo. Hay una lección para ayer, para mañana y para hoy. Y cuando digo hoy, es hoy, me vais a entender. Siempre estás eres rehén de las condiciones de tu elección. En el 2012 ganamos contra Sarkozy porque era una ola anti-Sarkozy, pero muchos no pensaban cómo íbamos a gobernar, con qué alianzas. Tú tienes una mayoría absoluta y piensas que puedes gobernar solo, sin pensar a los ciudadanos. O tienes unas alianzas, unos pactos que te impiden ser tú mismo. Es lo que pasa hoy, creo, en España, ¿no? Temas económicos y sociales, gobiernas con una izquierda que tiene un proyecto que no corresponde a lo que se tiene que hacer a nivel económico, y pactas con nacionalistas catalanes que te hacen descarrilar de lo que es el proyecto de un Estado-nación, que, como lo dice muchas veces Felipe González, es uno de los más viejos de Europa, con Inglaterra y con Francia, con historias, por supuesto, muy diferentes, pero es un viejo Estado-nación, y decir que es un viejo Estado-nación, que Cataluña nunca ha sido independiente, que el 11 de septiembre del 1714 no es una guerra entre españoles y catalanes, pero una guerra entre Habsburgos y Borbones, cosas simples. Cuando compras en un libro, hablamos de historia, el relato de los independentistas o de los étnicos nacionalistas, te equivocas. Puedes ser muy hábil, eso, y tener capacidad política increíble, la tiene Pedro Sánchez, pero al final pagas las condiciones de tu elección, y nosotros las pagamos cuando no tienes las cosas claras sobre Europa, el papel del Estado, las reformas que tienes que hacer, temas identitarios. Pues cuando gobiernas, en la oposición es fácil, pero cuando gobiernas, pues todo eso te golpea de frente y puedes ir en la cuneta directamente. ¿No te sorprende a ti como francés la visión
que está dando la prensa francesa y la opinión pública francesa de lo que ocurre en España. Yo estos días he viajado mucho por la prensa francesa mirando a ver cómo reflejaban la situación política. Es de es escéptico, aséptico, anodino. Es decir, no, ¿por qué no se calibra lo que está pasando aquí? Es decir, a veces la crisis griega, por ejemplo, llenaba los titulares de toda la prensa europea y mundial, ¿no? La crisis española, pues, como que no interesa. Hay una relación muy extraña entre Francia y España. Es decir, dos países que tanto han compartido, superados solo por los Pirineos, con una gran admiración de toda una generación de españoles respecto a la Ilustración francesa o a los grandes escritores del siglo XVIII, del siglo XX. Una gran admiración también de franceses respecto al rey Juan Carlos, a Felipe González, a la movida, a la literatura, a la música, Rosalía, o Antonio Gades, o Julio Iglesias, por supuesto, pero y es verdad, pero al mismo tiempo, y eso es muy francés, hablamos mucho del dúo, ¿no? franco-alemán, pero los franceses conocen muy poco Alemania. Además, son dos formas de pensar absolutamente diferentes. La filosofía francesa y alemana son casi contradictorias. En cambio, no es verdad con España. Hay una gran ignorancia. Yo me acuerdo que me extrañaba mucho, por ejemplo, en el 2017, que el gobierno español de Mariano Rajoy, tengo cariño por Mariano, ¿no? Hemos trabajado mucho juntos, pero que no hacían nada para explicar lo que estaba pasando en Cataluña. Y fuimos unos, yo no pensaba ni un minuto un día instalarme en España y aún menos ser candidato en Barcelona. Pero bueno, fuimos unos, Juncker, por supuesto, Tajani, el presidente del Parlamento, yo mismo, convencimos también a Macron, a Merkel de hablar, a decir, cuidado, lo que está pasando en Cataluña es muy grave, no solo para España, pero puede tener consecuencias en Francia, sobre todo, ¿no? Europa es una federación de Estados-naciones, no es un Estado federal, es federación, y lo que puede pasar en España que es un gran país, puede tener consecuencias. Claro, los que explicamos eso hace 5 años, 6 ahora, tenemos que explicar que los buenos eran los malos de hoy y los malos de ayer eran los buenos. No vamos a explicar eso, por supuesto. Pero va más allá de Francia, porque está la comisión, ¿no? Que dice, bueno, ya tengo la ley de amnistía, la vamos a mirar por delante y por detrás, pero, por ejemplo, ¿no les sorprende que hay una mesa de negociación con mediadores o verificadores internacionales? Parece ser en Ginebra, pues, en Oslo. Sí. Es una cosa que no ha ocurrido nunca en la Unión Europea. Nunca. Lo explico, creo, mañana en una tribuna que firmo con un historiador francés que publicará el periódico Le Monde, porque creo que tenemos que explicar. Y lo hago con historiador francés para que no creen que solo es un tío nacido en España que quiere hablar de su país de origen. Sí, es peligroso. Lo mejor, claro, para mucha gente, sobre todo para una cierta prensa, un gobierno progresista, entre comillas, no se equivoca. Bueno, aquí si estuviera Cayetana diría el tablero inclinado. Tiene siempre la verdad por sí, ¿no? Por ejemplo, hablar de un gobierno progresista o de una mayoría progresista con los nacionalistas del PNV o con los de Junts a nivel histórico, solo hablo, no hablo a nivel político. Me parece un poco extraño, ¿no? Pero no quiero comparar porque siempre son... Pero bueno, Europa ha sido muy dura con lo que ha pasado en Polonia o en Hungría. No estamos a este nivel, para decir las cosas. Pero cuidado, cuando te enfrentas a la mitad de la sociedad o más y a todo el poder judicial, cuando te saltas unas reglas, aquí estás en un momento, creo que, pericoloso, como dicen los italianos, ¿no? Y yo creo que es importante que España recupere su papel en el Mediterráneo, en el sur de Europa, en el enlace con África y, por supuesto, con América Latina,
es una nación que tiene una gran historia, un idioma que hablan más gente que el francés en el mundo, y tiene que salir de esta crisis permanente. Y yo voy repitiendo lo mismo, para arreglar los grandes problemas del país tenemos que recuperar el espíritu, o tenéis que recuperar el espíritu de la transición, y son los grandes pactos de Estado. Sin estos pactos de Estado, la crisis política va a continuar de una manera, con revanchas siempre. No, si no hay pactos de Estado entre los dos. Hay una cosa diferente en España de otros países, es que además los dos grandes partidos, no sé si son tan grandes que eso, pero bueno, los dos grandes partidos tienen más apoyo que tenían hace unos años. Representan un 60 y pico % del electorado y más diputados en las Cortes que tenían antes. No ha habido sorpaso, ¿no?, ni de Ciudadanos, ni de Vox al PP, ni de Podemos al PSOE. Eso tendría que ser más bien una fuerza para ir juntos. No, ha pasado exactamente el contrario. El elogio de la moderación, que está en mi libro, me parecería hoy útil para la clase política española. El Parlamento Europeo, el Grupo Popular y el Socialista votan casi siempre juntos, Siempre. con los liberales. Quiere decir que no hay una discrepancia de proyecto. Mire, yo creo que hay grandes problemas, por ejemplo, la guerra de Ucrania, o lo que está pasando en Israel, con todas las consecuencias en el mundo. Gobernar con gente que está en contra de librar armas a los ucranianos, o ministros, bueno, a lo mejor se van unos, que tienen palabras profundamente antisemitas. Ya sé que en España no lo entienden mucho, pero el antisionismo, es decir, la negación de Israel a existir, es antisemitismo. Es un odio a Israel y a los judíos. Es lo que está pasando hoy. Sobre la economía abierta, el estado del bienestar, las reformas de las pensiones, el futuro de Europa, su ampliación, la guerra de Ucrania, lo que tiene que ser el Mediterráneo, los temas de inmigración, que son los grandes problemas de Europa hoy y mañana. Como pasa en Europa, tiene que haber alianzas entre conservadores, liberales y socialdemócratas, a veces ecologistas. No puedes gobernar con extremos, porque eso te lleva a... El extremista siempre gana. Miren, el PSOE ha comparado el relato histórico de Junts. Ya sé que para muchos la historia, todo eso no tiene importancia, pero al final te arrastra, ¿no? Y eso es muy peligroso. Por eso la historia es importante para la memoria histórica. No es una nostalgia de historiadores. No, es muy útil para el presente y el futuro. Por eso todos mis personajes, Camus, Clemenceau, Churchill, De Gaulle... Hay un personaje, después creo que hay preguntas a lo mejor, o tendré que firmar el libro. Hay un personaje que es la portada de la edición en francés, que es Willy Brandt, que es un personaje increíble, que los españoles conocen poco porque ha sido un gran apoyo a España, a la transición y al PSOE de Felipe González. Uno de los primeros resistentes a los nazis, Fram se llamaba, miembro de un partido que se situaba entre la socialdemocracia alemana y el Partido Comunista, hermano, el partido ese del PUM. Él viene en el 36 a Barcelona, vuelve de Barcelona anticomunista porque ha visto lo que las checas stalinianas han hecho al PUM y a Andreu Nin, su líder, resistente durante la guerra en Noruega y en Suecia, gran alcalde de Berlín, el hombre de los políticos, del diálogo con la Europa soviética. Un hombre que cuando va en el 70 a Varsovia, recibido por el primer ministro polaco, que le dice, el último canciller alemán que ha venido en Varsovia, el último ha sido Hitler. Una forma de un mes en pleno invierno, eso ya es una ducha absolutamente fría. Y cuando va en cosa protocolaria prevista, dejar unas flores delante del monumento del gueto de los héroes del gueto de Varsovia, se arrodilla, cae como un penitente. Este hombre, que es una masa, además, física, unos segundos solo, todo está grabado. Y en una entrevista dice, bueno, eso lo hacen los hombres que no encuentran las palabras. Hay el gesto de la valentía, del valor. Pero sobre todo explica
no es un arrepentimiento. El pueblo alemán no es culpable, pero yo me siento como canciller de Alemania, a pesar de mi pasado antinazis, responsable. Lo que quiero decir es eso, es que todos los políticos, todos los que gobiernan, pero también los intelectuales cuando hablan y escriben, tenemos una responsabilidad. Y esa ética de la responsabilidad me parece lo más importante. Todos tus actos, lo que haces, lo que dices, las decisiones, pues tienen unas consecuencias. Y Brandt, en este momento, acabará mal su carrera política después, pero por otras razones, pero este momento queda en la historia como el hombre que asume la responsabilidad del pueblo alemán. No abre un debate sobre el pasado solo, asume esa responsabilidad. Y sin premeditación, porque le preguntan sí, mucho, no hay dice, un es que no sabía qué hacer. Dice, es que no sabía qué hacer en este frío de Varsovia. Conozco es increíble porque ahora delante hay un museo increíble del judaísmo polaco y de toda la historia. Bueno, es una de las buenas noticias, a veces hay buenas noticias. La victoria de Tusk y de su coalición en Polonia es importante para el futuro de Europa. No todo son malas noticias, ¿eh? pero son momentos importantes y lo digo de verdad. Bueno, a lo mejor hay preguntas. Sí, en la portada yo haría una propuesta. Sí, por supuesto, creo. ¿Querías decir algo? Sí, solo que en la portada me decían, hay pocas mujeres, solo son hombres. Digo, no, hay 372 mujeres. Sí, bueno, es verdad que hay pocas, pero yo no quería entrar, yo no quería hacer 6 mujeres, 6 hombres. Hay libros muy... Yo soy un hombre y un hombre de poder y veo el poder como un hombre a veces. ¿Eh? Y es verdad que la forma de ejercer el poder por las mujeres a veces es muy diferente. Hablo de Louise Michel, una anarquista, amiga de Clemenceau, deportada en Nueva Caledonia, una persona radical, pero muy interesante. Habló de 343 mujeres que hicieron en el 71 en Francia, abortamos, que era un delito, y fue un momento importante para las leyes después que llevará Simone Weil, permitiendo el aborto que no sea ya penalmente condenable. Hay la mujer de este poeta. Hablo de las mujeres también que hubiera podido escoger en este libro. Yo creo... hablando de las 343 mujeres, hablo de mi concepción del feminismo, de las mujeres iraníes abandonadas por parte del feminismo en Francia o en España, que consideran que lo mejor es la alianza con los islamistas porque son las víctimas del mundo, abandonando a todas las que luchan contra la opresión del régimen teológico iraní. Bueno, hay muchos debates, hay parte de la izquierda que hace mucho daño, como estaría contenta Cayetana, ¿no? Del wokismo, la cultura de la cancelación, un mundo dividido entre opresores y víctimas. Bueno, son otros debates, pero estamos en un momento de convulso, hemos perdido las referencias y este libro, a través de los personajes, también es para volver a tener las ideas claras, si es posible. Yo abriría casi un turno, si os Claro. Yo sí también, antes de empezar el turno, yo diría que me parece tan fascinante, hemos estado todos muy fascinados con tus preguntas respondidas y con todos los discursos que de cada una de estas respuestas se podrían derivar, que yo estoy seguro que, Lucía, si te parece también, te plantearemos que vengas a dar una conferencia en el sentido más abierto del término, es decir, no ya hablando solamente durante una hora, sino realmente... 6 horas. 6 horas... 6 conferencias, aceptamos periódicamente, lo haremos. Y ahora pues yo sugeriría, si hay alguna... a ver, si hay más de una pregunta, yo creo que podemos registrarlas para luego... Preguntas cortas y respuestas más cortas. 2 después, ¿alguna más? Bueno, pues tenemos estas dos preguntas, 3 y José Juan Toaria. Y ahí ya tenemos. Emilio. Felicitaciones por tu brillante intervención y por tu brillante trayectoria. Mi pregunta es, ¿qué razones te llevaron a abandonar el Partido Socialista hace 5 años? Hasta hace 6 ya, más de 6 años, porque se había acabado el rumbo. Yo había previsto que la izquierda podía morir. Yo tenía una teoría que se llama les gauches irréconciliables, las izquierdas irreconciliables. En un momento consideré que no era posible gobernar o pactar con parte de la izquierda
que escogía la alianza, el pacto faustiano con el Islam político, o que abandonaba toda la cultura de gobierno, es decir, la responsabilidad de gobernar. Yo creo que tenía razón, pero claro, el Partido Socialista escoger un candidato que acabó con un 5%, la última vez la candidata obtuvo menos de 2%, consideré que el Partido Socialista francés había terminado su trayectoria política. Puedes aguantar gobernando, pero si lo has hecho mal, cuando vuelves a la oposición, puedes desaparecer. Es lo que ha pasado en Francia. Lecciones para el futuro. César. Señor Val, yo escuchándole podría hacerle 8 o 9 preguntas de 8 o 9 temas interesantísimos que usted ha tratado, pero voy a elegir la más puñetera de todas porque justo me ha extrañado mucho que usted, que es un liberal, no un neoliberal, y que es una persona exquisita cuando habla, probablemente porque ha sido exquisito leyendo, ahí está Stefan Zweig como primera carta de presentación, ha mencionado un poco de pasada que usted era un historiador que creía en la voluntad transformadora del mundo de unas élites o de unas personas. Y ha dado una pincelada que a mí me ha parecido demasiado gruesa sobre los anales y Fernand Braudel, como si fuesen marxistas un poco de perra al cuarto. Cuando a mí me encantaría oírle decir que justamente toda la aportación de la historia social de Francia que Braudel significa, con un libro, por cierto, maravilloso sobre un hijo también importantísimo de su Carlos V tan querido, hace mucho más que eso. Lo que hace es incorporar todos los valores, digamos, de dimensión social al protagonismo de las élites. O sea, Carlos V es un genio, pero probablemente si no hubiese sido quien era en el contexto europeo que era y apoyado por los equilibrios de poder que lo hicieron rey de España, pues probablemente no habríamos sido quienes fuimos. Me gustaría que tomase en consideración esa pequeña sutileza. Por supuesto, y cito a Fernand Braudel en el capítulo sobre Carlos V, que dice: no es un hombre con el que el historiador puede entablar un diálogo pleno, menos distante que su hijo Felipe II, es también reservado, misterioso, difícil de alcanzar. Subraya en un gran libro sobre Carlos V, Fernand Braudel, y su tesis sobre el Mediterráneo de Felipe II o sus libros sobre la identidad francesa son libros para mí importantísimos. No, tiene razón de recordar que la escuela de los anales no es una escuela marxista. Lo que quiero decir es que de la escuela de los anales salieron después historiadores muy importantes que se volcaron a una visión más personalista de la historia, con grandes biografías. Tenéis un gran historiador español, Fuentes, que hace poco hablaba de eso, sobre esos personajes. Hay una gran biografía de un historiador francés sobre Luis IX, San Luis, que es una ruptura casi en la historiografía francesa, como hay otras rupturas con la escuela marxista. Para mí, mi maestro en este sentido es François Furet, que analiza la Revolución Francesa de forma muy diferente, ya no como un bloque, pero como periodos muy diferentes, y que explica que el terror del 93 no es el mismo que la revolución, no es la misma cosa que la revolución del 1789. Bueno, por supuesto, tiene razón de recordar que tenemos que poner matices cuando analizamos estos momentos de la historia. José Juan Toaria. Sí, gracias. Y aquí Manuel, terminamos, sabes, si te lo he dicho muchas veces. Hay una cosa, perdona, hay una cosa de Pierre Chenu, que es un historiador conservador francés, pero muy interesante, que escribe sobre Carlos V, y dice: el personaje me fascina y en el fondo también me gusta el deseo de paz y el odio al perjurio de Carlos V. No hay nada peor para él que la mentira y el perjurio. Es el anti-Maquiavelo.
y la forma en que deja el cargo. Para mí es una figura magnífica. Como Colón es de otra época, pero al estar en el pasado está en el futuro. Me encanta este hombre y una de las grandes figuras que te reconcilian con la política siendo tan apolítico. Es un caballero de brillante armadura. Me hubiera gustado escribir estas líneas, estas frases que son de Pierre Chenu y que son muy modernas y para todos los políticos, de ayer y de hoy. José. Terminamos con esta pregunta, Sí, Manuel, si te te iba a decir, parece. no, estaba diciéndote que sabes lo que te admiro y lo que te aprecio antes de conocerte personalmente. Yo te conocí a través de un libro maravilloso que es Ni una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas, que es un libro, te lo he dicho muchas veces, admirable por muchos conceptos. Que hable más fuerte, ¿así? Sí, así. Bueno, le estaba diciendo que el libro suyo, el primero, que es fantástico y que recomiendo a todo el mundo que lo lea, que es Ni una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas. Es un libro maravilloso. Dicho eso, te voy a dar un dato para compensar y luego te voy a hacer una pregunta incómoda. Entonces, el dato es que a día de hoy, el último dato que tenemos es que 2/3 de los españoles están en contra de la amnistía y casi la mitad de los catalanes. En el hipotético caso que se diera, que pues digo que es hipotético, improbable, que Núñez Feijóo mañana, después de no ser investido, obviamente, te pidiera consejo, ¿qué consejo le darías? ¿A quién? ¿A Feijóo? Sí, no digo al otro porque el otro no te lo va a pedir. No sé, es muy difícil como pregunta. Yo creo, lo diré, a lo mejor me escapo de tu pregunta, pero yo creo que desde la oposición tienes que comportarte, como si ya gobernaras. El PP tiene una gran responsabilidad hoy y mañana, porque lidera muchas autonomías, muchas comunidades autónomas, tiene la mayoría absoluta en el Senado, tiene un grupo parlamentario importante, domina la capital, pero no solo, tiene un líder diferente, que tiene su propia trayectoria, y tiene que prepararse a gobernar. Tiene el tiempo, 1 mes, 6 meses, 1 año, 4 años, no sé. Y pensando en la estabilidad de España. Por eso no solo puede ser oposición frontal. La democracia son manifestaciones, por supuesto, pero tranquilas, como las de domingo pasado. Abandonar las sedes de los partidos, todo eso, no. Es la calle, la tranquilidad de un pueblo que no acepta unas reformas, unas decisiones. Tiene que prepararse con sentido europeo, con sentido de Estado, teniendo un discurso también para Cataluña y el País Vasco, y pensando que un partido que puede gobernar mañana España no puede estar fuera de juego en esas dos comunidades, como el otro, como dices, no solo puede gobernar con los nacionalistas, olvidando lo que es todo el resto de España, y a pesar de la violencia de los discursos de hoy, sobre todo el presidente del gobierno, muy duros, de enfrentamiento, pensar en el consenso. Ya sé que no es fácil y que a veces no se entiende. Y aclarando la relación con Vox. Tiene tiempo para un proyecto y un programa. Puede ser cosa de 6 meses o de 3 años, pero irá deprisa, supongo, pero en eso me puedo equivocar. Creo que es un momento donde España va a necesitar alguien o gente que prepare un futuro, no digo tranquilo, porque no es verdad, el mundo no es tranquilo. Hay una amenaza terrorista tremenda. Las consecuencias de la guerra en Ucrania, las consecuencias económicas están aquí. El paro, por ejemplo, vuelve a subir en España, también en Francia hoy. La inflación, las clases medias están muy golpeadas, ya no estaban bien. Son momentos complicados. Y buscando dentro de la izquierda española, aquí hay bellos representantes, gente que puede ayudar a
a encontrar un camino de pacificación. Del otro lado, pienso, a veces puedes hacer reformas muy impopulares, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, gobernar contra una mayoría social, contra el poder judicial, y considerando que lo que dicen Felipe González, Alfonso Guerra, José María Aznar, todo eso no tiene importancia, al final te puede costar muy caro, ¿no? Bueno, como editor a mí me encantaría que, habiendo tantos lectores inteligentes, que es lo que más desea un editor y un autor, puedas firmar algunos ejemplares. Sí, quería decir una última parte. Primero, dar otra vez las gracias a cada uno de vosotros dos y a Cayetana por su prefacio muy bonito, y a cada uno de vosotros de estar aquí. Y voy a firmar el libro, y es un placer es un privilegio poder escribir, ser editado. Pero, y como autor, y placer Susana lo sabe, de hablar de cada uno, pues podría hablar de Clemenceau. Hay poca gente, tú sí que conoces este personaje, gran personaje que nunca se equivocó en la historia, amigo de los impresionistas, amante de las mujeres y gran político, por supuesto. José María Aznar lo conoce muy bien, por razones familiares, no personalmente, por supuesto. Pero quería decir que en mi vida política he aprendido algo, que lo más importante es la gente. No lo digo con demagogia, pero lo pienso, la gente que conoces a lo largo de tu vida. Y he aprendido mucho esos últimos años, y pienso en ellos cada vez, de las víctimas, por ejemplo, del terrorismo en Francia. Y para entender también lo que vivo en mi carne sobre las consecuencias del antisemitismo en Francia. Son cosas que, para entender quién soy, de no aceptar que se repiten los desastres de la historia. Hemos hablado de los héroes políticos de la transición, pero empiezo el capítulo sobre los héroes de la transición española hablando de las víctimas de ETA. No en nombre de una nostalgia mortífera, pero porque hubo más de 800 muertos, de los cuales casi todos, muchos, después de la muerte de Franco. Y a mí me impresiona que este país, España, como Francia lo decía antes, pero España resistió a pesar de todo a esa violencia del terrorismo etarra que quería provocar, ¿no? El golpe de Estado, la confrontación en la sociedad española. Tengo que decir que hemos hablado a veces de forma negativa, que empiezo este capítulo hablando del cementerio de San Sebastián y del homenaje a Mújica, y a Ordóñez, y aquí hay familia, y a la familia Mújica, que son muy amigos, la mujer de Fernando, sus hijos, y es de lo mejor que he visto en España, que dos familias de corrientes políticas diferentes se unen, que las dos tumbas por el azar de la vida estén separadas solo de unos metros, que se comulga juntos, que se cante el Internacional o el Kadish delante de la tumba de vuestro padre. Y eso es lo mejor de España. Lo quiero decir, acabo el capítulo sobre España diciendo eso. Hay cosas muy buenas en España. Es indudable muy buenas. La dignidad de las víctimas. Una gran dignidad, y eso es lo que todos los políticos españoles tenían que recordar, que gobiernan no para ellos, pero para un pueblo que puede ser muy digno, y lo es. Sí, he de decirte que las víctimas en España se ven indemnizadas con el mismo baremo que los accidentes laborales. Sí, eso ha de saberse. Y saber que esa experiencia hizo que yo, cuando me di cuenta que el terrorismo islámico había cambiado la dimensión de las víctimas en Francia, recordando lo que era el movimiento de las víctimas en España, creó una Secretaría de Estado porque por las víctimas se las olvida, se recuerdan a los nombres de los terroristas, se homenajean después a los terroristas en las redes sociales o en sus pueblos, que sean etarras o islamistas. Y las víctimas se quedan solas toda la vida, con el duelo, con la herida moral y física. Pero recordar eso,
Un gran camino por recorrer todavía en un España. gran pueblo con una gran dignidad. Y todos tienen que estar a la altura de esta dignidad. Muchas gracias.